Tu mente no eres tú, por eso te sientes perdido. Hay momentos en los que algo dentro de ti no encaja. No es algo que puedas explicar fácilmente, pero lo sientes. Tu mente no se detiene. Piensas demasiado. Analizas todo. Intentas entender tu vida, tus decisiones, lo que sientes. Pero aún así, hay una sensación constante de confusión. Como si estuvieras buscando algo, sin saber exactamente qué es. A veces parece que estás viviendo en automático. Cumples con tus responsabilidades, hablas con las personas, sigues adelante, pero por dentro hay un vacío silencioso, una sensación de estar desconectado de ti mismo, como si hubiera una parte de ti que se perdió en algún momento y nunca volvió. Y lo más extraño es esto: mientras más piensas, más te pierdes, porque tu mente intenta resolverlo todo, pero hay algo que la mente no puede comprender. Tal vez tú también lo has sentido, esa intuición incómoda de que hay algo más, de que no eres solo tus pensamientos, ni tus emociones, ni la historia que te contaron sobre quién eres. Pero entonces, si no eres eso, ¿quién eres realmente? Durante toda tu vida te enseñaron algo que casi nadie cuestiona, que todo lo que eres está dentro de tu cerebro, que tu identidad, tu conciencia, tu sensación de existir, nace de un órgano físico. Pero, ¿y si eso no fuera verdad? ¿Y si el problema no es que estás perdido, sino que estás buscando en el lugar equivocado? En este video vamos a explorar una idea que puede incomodar, pero también puede liberarte profundamente. Una idea que ha sido cuestionada por científicos, explorada por filósofos y comprendida por tradiciones antiguas desde hace miles de años. Una idea que, si la entiendes de verdad, puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que entiendes tu vida. Porque tal vez no eres tu mente. Y si eso es cierto, entonces todo lo que creías sobre quién eres está incompleto. Si observas con honestidad tu propia experiencia, hay algo que empieza a volverse evidente. Algo que siempre estuvo ahí, pero que casi nunca cuestionas. Tu mente no se detiene. Pensamientos aparecen uno tras otro, sin pedir permiso. Algunos son útiles, otros son repetitivos, otros incluso te generan angustia. Pero todos tienen algo en común. Vienen y se van, no permanecen. Y sin embargo, tú sigues ahí. Hay una parte de ti que observa todo eso. Observa cuando piensas, cuando dudas, cuando recuerdas, cuando te preocupas. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, hay algo en ti que está percibiendo todo. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si puedes observar tus pensamientos, ¿cómo puedes ser esos pensamientos? Detente un momento y míralo con claridad. Un pensamiento aparece y desaparece. Una emoción surge y cambia. Incluso tu estado de ánimo fluctúa a lo largo del día. Pero ese algo que se da cuenta de todo eso, permanece. Y aún así, durante toda tu vida, aprendiste a identificarte con lo que cambia, no con lo que permanece. Te enseñaron que tú eres tu mente, que tú eres lo que piensas, que tu identidad está construida a partir de recuerdos, creencias, historias. Pero si eso fuera completamente cierto, entonces tu identidad cambiaría cada segundo, porque todo eso está en constante movimiento. Y aquí es donde empieza a aparecer una grieta en lo que siempre creíste. Porque hay algo en ti que no cambia con la misma rapidez. Algo que no depende de lo que estás pensando en este momento. Algo que no se altera, aunque tus emociones se desordenen. Ese observador silencioso. Tal vez nunca le diste un nombre. Tal vez nunca te detuviste a explorarlo. Pero está ahí. Es la parte de ti que se da cuenta de que estás cansado. La parte que nota cuando algo no encaja. La que percibe esa sensación de vacío, incluso cuando todo parece estar bien desde afuera. Y aquí es donde muchas personas comienzan a confundirse. Porque intentan resolver ese vacío usando la misma mente que lo genera. Piensan más,
analizan más, buscan respuestas en pensamientos, pero cuanto más lo hacen, más se enredan. Es como intentar ver con claridad a través de un cristal empañado, sin darse cuenta de que el problema no es lo que hay afuera, sino el filtro a través del cual están mirando. Y entonces aparece esa sensación de estar perdido, no porque realmente lo estés, sino porque estás mirando desde el lugar equivocado. Porque si te identificas solo con tu mente, vivirás atrapado en sus movimientos constantes, en sus dudas, en sus miedos, en sus narrativas. Pero si empiezas a notar que hay algo en ti que observa todo eso, algo cambia, no de forma inmediata, pero empieza a abrirse una pequeña distancia, una separación sutil entre tú y lo que pasa en tu mente. Y en esa distancia, comienza a aparecer algo nuevo, algo más silencioso, pero mucho más real. Y es precisamente ahí donde empieza a revelarse una idea que, al principio, puede parecer difícil de aceptar, pero que ha sido explorada por algunos de los pensadores más profundos de la historia. Una idea que cuestiona directamente todo lo que te enseñaron sobre quién eres y sobre dónde se origina realmente tu conciencia. Porque tal vez, tu mente no es el origen de lo que eres. Tal vez, es solo una herramienta. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia por completo, porque ya no se trata de entender tus pensamientos, sino de descubrir quién es el que los observa. Durante mucho tiempo se nos enseñó algo que parecía incuestionable, que todo lo que somos nace dentro del cerebro, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra identidad, son el resultado de procesos químicos y eléctricos que ocurren dentro de un órgano físico. Y a primera vista, esto parece tener sentido. Después de todo, cuando el cerebro se altera, también lo hacen nuestros pensamientos. Cuando ciertas áreas se activan, experimentamos emociones. Cuando recordamos, hay actividad neuronal. Pero aquí es donde aparece algo que casi nadie cuestiona con suficiente profundidad. El hecho de que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa que una sea la causa de la otra. El cerebro muestra actividad cuando piensas, pero eso no significa necesariamente que el pensamiento nazca ahí. Es como ver un foco encenderse cuando presionas un interruptor y asumir que la luz se crea dentro del foco. Lo que realmente ocurre es que el foco expresa algo que viene de otro lugar. Y aquí es donde comienza uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Porque, a pesar de décadas de investigación, nadie ha encontrado el lugar exacto donde se origina la conciencia. Se han identificado regiones asociadas con funciones específicas: lenguaje, memoria, movimiento, emociones. Pero la experiencia de ser, esa sensación de estar aquí, de percibir, de existir, no ha sido localizada en ningún punto específico. Puedes medir impulsos eléctricos, puedes observar patrones neuronales, pero no puedes señalar el lugar donde ocurre la experiencia en sí. Y esto ha llevado a muchos científicos y filósofos a una pregunta incómoda: ¿cómo puede algo físico producir algo completamente subjetivo? ¿Cómo puede un conjunto de células generar la sensación de existir? ¿Cómo pueden las neuronas crear la experiencia del amor, del color, del silencio interior? Este problema es tan profundo que incluso tiene un nombre. Se le conoce como el problema difícil de la conciencia, y no es un detalle menor, es una grieta en la forma en que entendemos la realidad. Porque si la conciencia no puede explicarse completamente a partir del cerebro, entonces algo en el modelo está incompleto. Algunos de los investigadores más rigurosos comenzaron a notar esto hace tiempo. El neurocirujano Wilder Penfield, después de años estimulando directamente el cerebro durante cirugías, llegó a una conclusión inesperada. Podía provocar movimientos, podía activar recuerdos, podía generar sensaciones, pero nunca pudo encontrar el origen de la voluntad consciente. Nunca pudo encender la conciencia en sí. Y al final de su carrera, empezó a considerar algo que, en su momento, parecía radical: que la mente podría no ser lo mismo que el cerebro, que tal vez el cerebro no crea la conciencia, sino que interactúa con ella.
Y aunque esta idea puede parecer extraña al principio, no es nueva. De hecho, ha aparecido en distintas formas a lo largo de la historia. Desde tradiciones antiguas hasta pensadores modernos, la misma intuición empieza a repetirse, que tal vez la conciencia no está contenida dentro del cerebro, sino que el cerebro está contenido dentro de algo mucho más amplio. Y si eso fuera cierto, entonces todo cambia, porque ya no serías un cuerpo que genera conciencia, sino conciencia experimentando un cuerpo. Y esta idea, aunque desafía todo lo que nos enseñaron, también comienza a explicar algo que muchas personas sienten, pero no saben poner en palabras. Esa sensación de que hay algo más, de que no encajas completamente en la definición que te dieron, de que tu experiencia no puede reducirse solo a procesos físicos. Pero si el cerebro no es el origen, entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es realmente su función? Porque si no crea la conciencia, entonces, ¿qué está haciendo exactamente? Y la respuesta a esa pregunta abre la puerta a una de las ideas más transformadoras de todas. Si el cerebro no crea la conciencia, entonces la pregunta deja de ser ¿de dónde viene? Y pasa a ser mucho más inquietante. ¿Qué es realmente el cerebro? Durante mucho tiempo se asumió que funcionaba como una especie de generador, que producía pensamientos del mismo modo en que una máquina produce energía. Pero algunos pensadores comenzaron a considerar una posibilidad completamente distinta. Una posibilidad que, cuando la escuchas por primera vez, puede parecer extraña, pero que empieza a hacer sentido cuando observas tu propia experiencia. ¿Y si el cerebro no fuera un generador, sino un receptor? Detente un momento e imagina esto. Una radio no crea la música que escuchas. La música ya existe, viajando como una señal invisible. La radio simplemente sintoniza una frecuencia específica y la convierte en sonido audible. Y si la radio se rompe, la música no desaparece, solo deja de ser captada por ese aparato. Ahora lleva esa idea a ti. ¿Y si tu cerebro funcionara de forma similar? ¿Y si no estuviera creando la conciencia, sino permitiendo que una pequeña parte de ella se exprese a través de ti? De repente, muchas cosas empiezan a adquirir otro significado. Esa sensación de que hay algo más, esa intuición que aparece sin saber de dónde viene, esa creatividad que surge en momentos inesperados. Tal vez no son simples productos de tu mente, tal vez son señales, fragmentos de algo mucho más amplio, pasando a través de ese filtro que llamamos cerebro. El filósofo William James ya había considerado algo así hace más de un siglo. Él sugería que el cerebro podría funcionar como una especie de válvula reductora, limitando una conciencia mucho mayor para permitirnos operar dentro del mundo físico. Porque si experimentáramos toda esa amplitud al mismo tiempo, simplemente no podríamos funcionar. Sería demasiado. Entonces, en lugar de expandir la conciencia, el cerebro la reduce, la enfoca, la organiza, la convierte en una experiencia manejable. Y desde esa perspectiva, lo que tú experimentas como tu mente podría ser apenas una pequeña porción de algo mucho más grande. Pero aquí es donde esta idea se vuelve aún más profunda. Porque si el cerebro filtra la conciencia, entonces lo que percibes como realidad también está siendo filtrado. No ves el mundo tal como es. Ves una versión reducida, interpretada, limitada. Y lo mismo ocurre contigo. No te experimentas como realmente eres, sino como una versión filtrada de algo mucho más amplio. Y tal vez por eso, hay una sensación constante de incompletitud, como si algo faltara, como si hubiera una parte de ti que no estás pudiendo acceder. No porque no exista, sino porque está fuera del rango que tu mente puede percibir en este momento. Y cuando empiezas a considerar esto con honestidad, una nueva pregunta comienza a aparecer. Si lo que experimentas es solo una pequeña parte, ¿qué hay más allá? ¿Qué queda fuera de ese filtro? ¿Quién serías si no estuvieras limitado a esa versión reducida de ti mismo? Estas preguntas no son solo filosóficas,
son profundamente personales, porque apuntan directamente a esa sensación que muchas personas tienen, pero no saben explicar, la sensación de que la vida que están viviendo no es todo lo que podría ser. Y si esa intuición es real, entonces entender cómo funciona ese filtro se convierte en algo esencial, porque solo cuando empiezas a verlo, empiezas también a salir de él. Y es precisamente ahí donde esta exploración se vuelve aún más interesante. Porque cuando miramos más profundamente, descubrimos que esta idea no está aislada. De hecho, aparece una y otra vez, en distintas culturas, en distintas épocas, como si algo en el ser humano siempre hubiera sabido que hay mucho más de lo que vemos. Cuando empiezas a observar esto con más profundidad, te das cuenta de algo curioso. Esta idea de que la conciencia no nace en el cerebro no es nueva. De hecho, ha aparecido una y otra vez, en distintas culturas, en distintas épocas, como si el ser humano, en algún nivel, siempre hubiera intuido que hay algo más, mucho antes de que existieran los escáneres cerebrales, mucho antes de la neurociencia moderna. Ya había tradiciones que afirmaban algo radical, que la mente no es un producto del universo, sino que el universo es un producto de la mente. Puede sonar exagerado al principio, pero detente un momento y obsérvalo desde tu propia experiencia. Todo lo que conoces del mundo, todo lo que ves, sientes, recuerdas, imaginas, ocurre dentro de la conciencia. Nunca has experimentado nada fuera de ella. Incluso cuando piensas en algo externo, esa experiencia sigue ocurriendo dentro de ti. Y aquí es donde la perspectiva comienza a invertirse, porque siempre asumiste que tú estás dentro del mundo. Pero, ¿y si el mundo que percibes está dentro de tu conciencia? No como una idea abstracta, sino como una experiencia directa. Las antiguas enseñanzas herméticas ya apuntaban hacia esto con una frase simple, pero profundamente provocadora. El todo es mente. Según esta visión, la conciencia no sería una consecuencia de la materia, sería la base misma de todo lo que existe. La materia, el tiempo, el espacio, todo aparecería dentro de esa conciencia. Y aunque esto puede parecer una idea lejana, cuando empiezas a observarlo sin prejuicio, algo empieza a encajar, porque hay experiencias humanas que parecen ir más allá de lo que el cerebro, por sí solo, podría explicar fácilmente. Momentos de intuición profunda, donde sabes algo sin haberlo pensado. Estados de creatividad, donde las ideas parecen surgir de un lugar desconocido. Sincronicidades, eventos que parecen demasiado precisos para ser simples coincidencias. Esa sensación ocasional de estar conectado con algo mayor que tú mismo. Tal vez ya lo viviste, tal vez en un momento de silencio, en la naturaleza, o incluso en medio de una crisis, donde por un instante todo parecía tener sentido, sin necesidad de explicarlo. Y luego, la mente vuelve y trata de encajar esa experiencia dentro de lo que conoce, pero no puede, porque hay algo en esas experiencias que no encaja completamente dentro de una explicación puramente material. Y eso es lo que ha llevado a muchos pensadores a considerar una posibilidad distinta, que la conciencia no es algo que aparece dentro de un cuerpo, sino algo dentro de lo cual aparece el cuerpo, que no eres un ser separado tratando de entender el universo, sino una expresión del propio universo, intentando reconocerse. Y si esto es cierto, entonces la sensación de desconexión que muchas personas sienten no sería un error. Sería una consecuencia natural de ver solo una pequeña parte del todo, de vivir desde una perspectiva limitada, sin recordar lo que realmente eres. Y eso explicaría por qué, incluso cuando todo parece estar bien externamente, puede existir un vacío interno difícil de explicar. No es falta de logros, no es falta de respuestas, es la sensación de estar desconectado de algo esencial. Y cuando empiezas a ver esto, la búsqueda cambia. Ya no se trata solo de entender el mundo, sino de entender desde dónde lo estás percibiendo.
Porque si la conciencia es más amplia de lo que imaginabas, entonces tu identidad también lo es. Pero aquí es donde surge una de las preguntas más importantes de todas. Si la conciencia es tan vasta, si está en la base de todo, ¿por qué la experimentamos de forma tan limitada? ¿Por qué se siente como si estuviéramos encerrados dentro de una perspectiva individual, separados del resto? Y la respuesta a esa pregunta comienza a revelar uno de los secretos más profundos de la experiencia humana. Si la conciencia es algo mucho más amplio, si no está limitada al cerebro, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué se siente como si estuvieras encerrado dentro de ti mismo? ¿Por qué, si en esencia todo está conectado, la experiencia diaria es la de separación? Míralo con honestidad. Tu cuerpo tiene límites claros. Tu mente parece estar dentro de tu cabeza. Tus pensamientos parecen ser solo tuyos. Todo en tu experiencia te lleva a creer que eres un individuo aislado, separado del resto del mundo. Pero al mismo tiempo, hay algo que no encaja del todo. Porque incluso dentro de esa sensación de separación, existen momentos donde esa barrera parece debilitarse, momentos donde te sientes profundamente conectado con algo. Puede ser en la naturaleza, cuando todo parece tener una armonía silenciosa. Puede ser escuchando música, cuando una emoción te atraviesa sin explicación. Puede ser en una conversación, cuando sientes que realmente estás presente con alguien. En esos momentos, la sensación de ser un yo separado parece desaparecer por un instante. Y lo más interesante es que no se siente extraño, se siente real. Se siente como si por un momento estuvieras viendo algo que siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa conexión aparece solo en ciertos momentos y luego desaparece? Algunos de los pensadores más profundos comenzaron a sospechar algo, que la sensación de separación no es la base de la realidad. Es una construcción, una forma en la que la mente interpreta la experiencia. Porque para poder funcionar en el mundo, necesitas una identidad. Necesitas distinguir entre tú y lo otro. Necesitas saber dónde termina tu cuerpo y dónde comienza el entorno. Sin esa diferenciación, sería imposible moverte, decidir, actuar. Pero eso no significa que esa separación sea absoluta. Significa que es funcional, es útil, pero no necesariamente verdadera en un sentido profundo. Y aquí es donde todo comienza a cambiar. Porque si la separación es una interpretación, entonces no es lo que eres. Es solo la forma en que estás percibiendo. Y eso explica algo que muchas personas sienten, pero no saben describir. Esa sensación de estar desconectado de la vida, de estar viviendo, pero no realmente sintiendo, de estar rodeado de personas, pero sentirse solo. No es necesariamente falta de relaciones, no es necesariamente falta de propósito, es una desconexión más profunda, una desconexión con la propia experiencia, porque cuando te identificas completamente con la mente, vives dentro de esa separación, dentro de ese yo que se siente aislado, que se compara, que se protege, que intenta controlar, y desde ahí, la vida se vuelve más pesada, más fragmentada, más difícil de sostener. Pero cuando por un instante esa identificación se relaja, cuando dejas de estar completamente absorbido por tus pensamientos, algo cambia. La experiencia se vuelve más amplia, más silenciosa, más presente. Y en ese espacio, la sensación de separación comienza a perder fuerza. No desaparece completamente, pero deja de ser tan rígida. Y eso abre la puerta a una comprensión distinta, porque tal vez nunca estuviste realmente separado. Tal vez solo estabas viendo la realidad a través de un filtro muy específico, un filtro que organiza, que divide, que crea una sensación de identidad, pero que al mismo tiempo te aleja de ver el todo. Y si eso es así, entonces entender ese filtro se vuelve fundamental. Porque no se trata de eliminar la mente,
sino de dejar de estar completamente atrapado en ella. Y ahí es donde esta exploración se vuelve aún más personal, porque ya no se trata de ideas, ni de teorías. Se trata de algo que puedes observar directamente, algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora empieza a hacerse visible. Y eso nos lleva a una de las claves más importantes de todo este proceso. Algo que no está fuera de ti, sino dentro de tu propia experiencia, esperando ser reconocido. Hay algo en tu experiencia que nunca cambia, aunque casi nunca le prestas atención. Pensamientos cambian, emociones cambian, tu cuerpo cambia con el tiempo, incluso tu forma de ver la vida cambia. Pero hay algo que ha estado presente en cada momento, algo que estaba ahí cuando eras niño, cuando viviste tus primeras experiencias, cuando atravesaste momentos difíciles, y que sigue estando aquí ahora mismo mientras escuchas esto. Ese algo es el observador. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una idea sobre ti mismo. Es eso que se da cuenta. Lo curioso es que puedes notar tus pensamientos, pero no puedes notar directamente al que los observa. Puedes ver lo que cambia, pero ese punto desde donde observas parece permanecer, y sin embargo, pasas la mayor parte de tu vida sin reconocerlo, porque toda tu atención está dirigida hacia afuera, o hacia el flujo constante de la mente, hacia lo que ocurre, pero no hacia quien lo está percibiendo. Y aquí es donde aparece una de las preguntas más simples, pero también más transformadoras. Si puedes observar tus pensamientos, ¿quién es el que está observando? No respondas con una idea, obsérvalo. Porque en el momento en que intentas responder con la mente, te alejas de la experiencia directa. Pero si te detienes, aunque sea por unos segundos, y prestas atención, puedes empezar a notar algo. Hay una presencia, silenciosa, sin forma, sin necesidad de definirse. No está haciendo nada, pero está ahí. Y lo más interesante es que no cambia. Los pensamientos aparecen y desaparecen dentro de esa presencia. Las emociones vienen y se van dentro de ella. Las experiencias pasan, pero ella permanece. Y cuando comienzas a reconocer esto, algo empieza a reorganizarse dentro de ti. Porque ya no estás completamente identificado con lo que pasa en tu mente. Empiezas a notar que hay una distancia, una separación sutil entre tú y tus pensamientos. Y en esa distancia, la mente pierde un poco de su control. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no tienen el mismo peso. Las emociones siguen surgiendo, pero no te arrastran de la misma manera. No porque hayas cambiado lo que ocurre, sino porque cambió desde donde lo estás observando. Y aquí es donde muchas tradiciones han señalado lo mismo, aunque con diferentes palabras, que ese observador, esa presencia silenciosa, es más cercana a lo que realmente eres, que cualquier pensamiento o identidad que puedas construir. No es algo que necesites crear, no es algo que necesites alcanzar. Ya está ahí, siempre estuvo, solo que estabas tan enfocado en el contenido de la mente, que nunca miraste hacia el lugar desde donde todo es percibido. Y cuando eso comienza a hacerse evidente, la pregunta cambia completamente. Porque ya no se trata de arreglar tu mente, ni de entender cada pensamiento, sino de reconocer que tú no eres eso. Y esta comprensión, aunque al principio puede parecer sutil, tiene implicaciones profundas, porque si no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni la historia que construiste sobre ti, entonces, ¿qué eres realmente? Y al acercarte a esa pregunta, empiezas a tocar algo que va más allá de cualquier definición, algo que no puede ser explicado completamente, pero que puede ser reconocido directamente. Y es justamente ahí donde esta exploración comienza a cambiar de nivel, porque cuando dejas de buscar respuestas solo en la mente, empiezas a abrirte a una comprensión mucho más amplia. Una comprensión que no se basa solo en ideas, sino en una experiencia directa de lo que está ocurriendo en ti.
en este mismo momento. Cuando comienzas a reconocer ese observador, algo cambia en la forma en que experimentas la vida. No de manera dramática al principio, sino de forma sutil. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que pasa en tu mente es tan sólido como parecía. Pensamientos que antes te arrastraban, ahora los ves aparecer. Emociones que antes definían tu estado, ahora las percibes moverse. Y en medio de todo eso, hay algo que permanece, esa presencia silenciosa, que no necesita reaccionar, que no necesita defenderse, que simplemente observa. Y cuanto más te familiarizas con ese espacio, más evidente se vuelve algo que antes pasaba desapercibido. La forma en que vivías no era la única posible, porque durante mucho tiempo viviste completamente identificado con el movimiento de la mente, creyendo que cada pensamiento era tuyo, que cada emoción te definía, que cada historia interna era una verdad. Y desde ahí, la vida se vuelve pesada, porque la mente no se detiene, siempre quiere entender más, controlar más, anticipar lo que viene, y en ese intento constante, termina generando una sensación de tensión permanente, como si siempre hubiera algo que resolver, algo que arreglar, algo que todavía no está bien. Pero cuando esa identificación empieza a aflojarse, aparece otra forma de estar, una forma más amplia, más abierta, donde no necesitas resolver todo para estar en paz, donde no necesitas tener todas las respuestas para sentirte completo, porque ya no estás viviendo solo desde la mente, sino desde algo más profundo, y eso empieza a transformar la manera en que percibes todo. Las situaciones externas no necesariamente cambian, pero tu relación con ellas sí. Lo que antes generaba ansiedad, ahora lo observas con más claridad. Lo que antes te atrapaba, ahora lo ves pasar, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás completamente absorbido. Y esto tiene un efecto directo en algo que muchas personas cargan sin darse cuenta: la sensación constante de vacío. Ese sentimiento de que, incluso cuando logras cosas, algo sigue faltando. Porque ese vacío no viene de afuera, no es falta de logros, no es falta de experiencias, es el resultado de vivir desconectado de lo que realmente eres, intentando llenarte desde la mente, cuando lo que buscas no está ahí. Y cuando empiezas a ver esto, la búsqueda cambia. Ya no se trata de acumular más, ni de entender más, ni de convertirte en algo diferente. Se trata de reconocer lo que ya está presente, de dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y aquí es donde muchas personas experimentan algo difícil de explicar: una sensación de alivio, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás luchando contra lo que ocurre. Hay más espacio, más silencio, más presencia, y en ese espacio empieza a surgir una comprensión distinta, porque cuando no estás completamente identificado con la mente, empiezas a notar algo más, que esa presencia que observas en ti no está aislada, no está separada del resto, es la misma cualidad de conciencia, expresándose a través de ti, y esta intuición, aunque al principio puede parecer sutil, empieza a expandirse. Empieza a cambiar la forma en que ves a los demás, la forma en que interpretas la vida, la forma en que entiendes tu lugar en el mundo, porque si lo que realmente eres no está limitado a tu mente, entonces tampoco está limitado a tu historia, ni a tu identidad, ni a los límites que siempre asumiste. Y eso nos acerca a una comprensión aún más profunda, una comprensión que une todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero también abre una de las preguntas más importantes de todas. Si esa presencia es la misma en todos, si no está separada, entonces, ¿qué es realmente lo que te diferencia de los demás? ¿Y qué significa eso para la forma en que estás viviendo tu vida ahora mismo? Si esa presencia es la misma en todos, si no está separada, entonces la forma en que has entendido tu identidad
empieza a desmoronarse, porque durante toda tu vida construiste una idea de quién eres, basada en tu historia, en lo que viviste, en lo que te dijeron que eras. Un nombre, una personalidad, un conjunto de recuerdos, logros, heridas, deseos, y poco a poco, empezaste a creer que eso eras tú. Pero si observas con más profundidad, todo eso también cambia. Tu forma de pensar hoy no es la misma de hace años. Tus creencias se han transformado. Tu personalidad se ha ajustado a las experiencias que viviste. Incluso la forma en que te defines depende del momento en el que estás. Y aún así, hay algo que ha permanecido en todo ese proceso. Algo que no depende de tu historia. Ese mismo observador, esa misma presencia, que ha estado ahí en cada etapa de tu vida. Y aquí es donde algo comienza a volverse evidente. Lo que llamas yo no es algo fijo. Es una construcción, una forma en la que la mente organiza la experiencia para poder funcionar en el mundo. Pero eso no significa que sea lo que eres en esencia. Significa que es una herramienta, una identidad funcional, pero no definitiva. Y cuando empiezas a ver esto, algo dentro de ti se relaja, porque ya no necesitas sostener una imagen rígida de ti mismo. Ya no necesitas defender constantemente una idea de quién eres. Ya no necesitas encajar en una versión fija para sentir que tienes valor, porque lo que eres no depende de eso. Y esta comprensión, aunque puede parecer abstracta al principio, tiene un impacto muy concreto en tu vida. Empieza a cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. Dejas de juzgar cada pensamiento, dejas de pelear con cada emoción, dejas de intentar controlar todo lo que ocurre dentro de ti, porque ya no estás completamente identificado con eso. Y desde ahí, también cambia la forma en que ves a los demás, porque si tú no eres solo tu historia, los demás tampoco lo son. Detrás de cada comportamiento, detrás de cada reacción, detrás de cada máscara, hay esa misma presencia, la misma conciencia, expresándose de formas diferentes. Y cuando empiezas a percibir esto, algo se transforma en tu manera de relacionarte. Hay más comprensión, más espacio, menos necesidad de reaccionar automáticamente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás viendo solo la superficie. Y poco a poco, la sensación de separación empieza a perder fuerza. No como una idea, sino como una experiencia. Empiezas a notar que la vida no está ocurriendo afuera, sino dentro de la misma conciencia que te permite percibirla. Que no estás separado del mundo, sino participando de él, desde dentro. Y esto cambia algo fundamental, porque deja de haber una lucha constante contra la realidad, deja de haber esa sensación de estar enfrentando algo externo, y empieza a aparecer otra forma de vivir, más fluida, más alineada, más presente, donde no necesitas entenderlo todo para estar en paz, donde no necesitas controlar todo para sentirte seguro, porque hay una confianza que no viene de la mente, sino de algo más profundo, y cuando esta comprensión comienza a integrarse, la vida deja de sentirse como una carga que tienes que sostener, y empieza a sentirse como un proceso que estás experimentando, un proceso en el que cada momento, cada experiencia, cada encuentro, forma parte de algo mucho más amplio, algo que no está separado de ti, algo que, de alguna manera, eres tú mismo. Y es precisamente aquí donde todo lo que hemos explorado comienza a unirse, donde todas las piezas empiezan a encajar, porque lo que parecía una búsqueda externa, en realidad siempre fue un reconocimiento interno. Y al acercarte a ese reconocimiento, llegas a una comprensión final, una comprensión que no se trata solo de entender, sino de ver, de forma directa, lo que siempre ha estado ahí. Y cuando todas estas piezas comienzan a unirse, algo se vuelve imposible de ignorar. Lo que has estado buscando nunca estuvo realmente fuera de ti. Durante mucho tiempo creíste que tenías que entender más, lograr más, convertirte en alguien diferente,
para finalmente sentirte completo. Pero ahora empieza a revelarse algo distinto, que esa sensación de incompletitud no viene de lo que te falta, viene de haber olvidado lo que eres, porque en el fondo, nunca has sido solo tu mente, nunca has sido solo tus pensamientos, ni tus emociones, ni la historia que aprendiste a repetir sobre ti. Todo eso cambia, pero hay algo que no cambia, algo que ha estado presente en cada momento de tu vida, observando, percibiendo, experimentando, sin necesidad de definirse. Esa presencia silenciosa no necesita convertirse en nada, no necesita probar nada, no necesita llegar a ningún lugar, porque ya es. Y cuando empiezas a reconocer esto, la relación con tu propia vida cambia. La necesidad constante de controlar comienza a suavizarse. La ansiedad por entenderlo todo pierde intensidad. El miedo a no ser suficiente empieza a disolverse, no porque hayas resuelto cada problema, sino porque dejaste de buscar tu identidad en lo que cambia, y empezaste a reconocerla en lo que permanece, y desde ahí, todo adquiere otro significado. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te definen. Las emociones siguen surgiendo, pero ya no te arrastran de la misma forma. La vida sigue teniendo desafíos, pero ya no se siente como una lucha constante, porque ya no estás viviendo solo desde la mente, sino desde algo más amplio, algo más silencioso, pero profundamente estable. Y entonces, una comprensión empieza a tomar forma, no como una idea, sino como una experiencia directa, que la conciencia que percibe este momento no está separada de la vida que estás viviendo, que no eres un individuo aislado tratando de entender el universo, sino una forma a través de la cual el universo se está experimentando a sí mismo. Y tal vez, eso es lo que siempre estuviste sintiendo, sin saber ponerlo en palabras. Esa intuición de que hay algo más, de que no encajas completamente en la idea limitada de quién creías ser. Y ahora, esa intuición comienza a volverse más clara. No necesitas creer en nada de esto. No necesitas aceptar ninguna idea. Solo observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tu propia experiencia. Y preguntarte, con total honestidad, ¿quién es el que está observando todo esto? Tal vez, en el silencio de esa pregunta, empieces a reconocer algo que siempre estuvo ahí. Algo que no depende del tiempo. Algo que no depende de tu historia. Algo que simplemente es. Y tal vez, ese reconocimiento cambie completamente la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que vives tu vida a partir de ahora.